Además del rechazo al veto del presidente sobre la ley de emergencia en discapacidad, ayer el Senado avanzó con un proyecto de ley que cada tanto se venía discutiendo en el Congreso y que tiene que ver con ponerle límites al alcance de los decretos de necesidad de urgencia, es decir, a la posibilidad que tiene el presidente de la Nación de dictar decretos que en realidad deberían haber sido sancionados a través de una ley del Congreso, ¿no? Que tiene una facultad del presidente muy excepcional, por eso se llaman de necesidad de urgencia, muy excepcional, pero que este presidente los ha utilizado, no más que otros, pero sí con más intensidad, reformando cosas de mucha profundidad que sin demasiados antecedentes. Y te decía que desde que se sancionó la ley que regula los DNU en el año 2006, hubo varios intentos de poner límites. En su momento el proyecto lo había impulsado Cristina Fernández de Kirchner, que había permitido que, por ejemplo, un DNU, que de vuelta es una ley, pero que firma el presidente, pueda regir incluso si la rechaza una Cámara y la otra no dice nada. Algo sumamente irregular. Una ley, para que esté vigente, tiene que ser aprobada por ambas cámaras. Ahora, una ley que escribe el presidente y que se la publica en formato de DNU puede regir con el rechazo de una Cámara y sin que diga la otra nada, como está pasando hoy con el DNU 70 que dio inicio a la gestión de Javier Milei. Ayer hubo un avance, lo votó el Senado, falta que se expida todavía la Cámara de Diputados, y la votación para el gobierno fue muy dura, porque los que eran aliados hasta hace 3 días votaron a favor de esta reforma que le quita poderes a Milei. Veamos al momento de la votación. Se vota. ¿Nosotros negativo? Ese, negativo. Negativo. Resultado: afirmativos 56, negativos 8, abstenciones 2. Bueno, ahora votamos. Resultando aprobado. Bueno, vemos las abstenciones, son 2 senadores por la provincia de Misiones. Ahí sí votaron los 6 senadores de La Libertad Avanza y los 2 que son libertarios que no están en el bloque, el senador de Formosa, Paul Troni, y también la senadora por Córdoba, Álvarez Rivero. Y en el momento de la votación se fueron 4 radicales y Luis Juez. Los 4 radicales, que ahí se nota las alianzas electorales del momento, ¿no? Zimmerman de Chaco, los 2 senadores de la provincia de Mendoza y también la senadora Carolina Lozada, que no quiere, según los argumentos, hacerle el juego al kirchnerismo porque, claro, usaron esta herramienta todos estos años y ahora, porque quieren desestabilizar, que es el argumento, de hecho, del gobierno, van en contra de Milei. Escuchemos, de hecho, los argumentos, porque estaban los radicales que vienen pidiendo desde hace años que se cambie el proyecto de ley. El kirchnerismo muy incómodo, porque usaron esta herramienta y ahora dicen en contra. Bueno, ¿por qué ahora deciden cambiar? ¿Y cuál es el argumento del oficialismo? Que precisamente quieren desestabilizar a Javier Milei. Hoy venimos a terminar con la pésima costumbre que tienen los gobiernos, varios gobiernos que han tenido, de hacer uso y abuso de los decretos de necesidad de urgencia. Parece que no solamente este gobierno, que tiene un récord, pero gobiernos anteriores tenían dificultades de interpretación de texto, porque han interpretado la Constitución Nacional de una manera muy particular y sobre todo los autores de la Ley 26.122, que han realizado una lectura, gente muy preparada, que ha tenido responsabilidades muy importantes en este país, pero que se ve que han tenido un inconveniente y no han podido interpretar la Constitución Nacional en lo que tiene que ver con los decretos de necesidad de urgencia. Y ahora nos toca la modificación de una ley, la Ley 26.122, que estoy convencida que es una respuesta a una realidad que venimos viviendo desde que asumió este presidente más concretamente, que es básicamente una degradación institucional inusitada, sobre todo y en especial a las facultades de este Congreso Nacional. Esta ley está vigente desde el 2006 y han pasado diferentes gobiernos,
de diferentes signos políticos y de diferentes estilos. Pero esta ley también permitió grandes hitos de ampliaciones de derechos y de federalismo, como puede ser la asignación universal por hijo. Entonces, hoy se va a votar, porque ustedes quedan todavía acá, se va a votar el romper una herramienta para que el gobierno pueda funcionar y para que el gobierno pueda hacer lo que quieren los argentinos y no lo que quieren 30 o 40 políticos. Entonces, ¿saben qué? Le digamos la verdad a todos los argentinos. Vienen a rompernos, vienen a destruirnos, vienen a destruirlos a ellos. Bueno, ese es el argumento del gobierno. Lo que decía el senador Atauche es 40 políticos, no es lo que quiere la gente, claro, pero son los representantes del pueblo de las provincias que los eligieron, digamos, para que se entienda dónde estaba y que las mayorías se construyen con consenso. Bueno, a veces se gana, a veces se pierde, el gobierno viene perdiendo porque no se está sentando a negociar. Vamos a ver qué dice precisamente el proyecto de ley, que insisto, todavía tiene que pasar por la Cámara de Diputados. ¿Dónde es que le está poniendo límites a Milei? Ahora, para que se apruebe un DNU, dice, cuando lo dispongan expresamente las dos cámaras por mayoría absoluta. No como ahora, que de vuelta, con que lo apruebe una cámara es suficiente, pero puede regir un proyecto de un DNU con el rechazo de una cámara y con que la otra no se haya expedido. Insisto, el DNU 70 de Milei está en esa condición. Vamos a avanzar con esta ley de límites a los DNU. Ahora, basta con el rechazo de una sola cámara para que se derogue el decreto. De vuelta, ahora no. Y de hecho, pierde vigencia, me anticipé, un DNU si no se lo aprueba en el contexto de los 90 días. O sea, si el Congreso en 90 días no se expide, se cae. O sea, no puede quedar dando vueltas indefinidamente, como pasa hoy, que si no hay mayoría, si no hay quórum, si no se convoca la comisión de seguimiento de los DNU, listo, pasa de largo y rige. No, en 90 días, si no se expidió el Congreso, se cae el decreto de necesidad de urgencia. Pasamos a la siguiente, lo que les decía, si una sola Cámara lo rechaza, se deroga directamente el decreto de necesidad y urgencia. Después, hay un tema muy importante, que no puede haber un decreto como el DNU 70 que tiene 60 materias, ¿no? Que te reforma cuestiones, no sé, de la salud, después algo de la educación, de los sindicatos, no. Un decreto por cada materia, porque si no, vos o podés tener que rechazar todo y decir, no, pero hay cosas que estoy a favor. Bueno, tiene que ser uno, si no directamente es nulo. Y otro más, que las dos cámaras, y esto pasó en el verano, pueden tratar los decretos durante el receso parlamentario, o sea, del 30 de noviembre al 1 de marzo, cuando está eventualmente el periodo extraordinario que está en receso. Bueno, había discusión si podía tratar, si no podía tratar. Ahora están obligados a tratarlo. Están obligados a tratarlo porque el periodo de 90 días rige durante todo el año. Y finalmente, si se deroga un DNU, queda a salvo los derechos adquiridos, eso es importante. Bueno, había habido un DNU, rigió durante esos 90 días. ¿Qué pasa si, por ejemplo, había un beneficio para un sector de la economía? Bueno, el beneficio durante ese periodo queda, a futuro no, porque se cayó. Y finalmente, ahora sí, ante el rechazo del Congreso, no va a poder dictarse otro DNU sobre el mismo tema durante ese año parlamentario. O sea, el presidente no va a tener otra que, si se lo rechazaron, o manda un proyecto de ley y busca consenso entre, como decía Tauche, estos 40 tipos que todavía están acá adentro, sí, son los senadores de la Nación, lo mismo pasa en diputados, y si no va a tener que esperar hasta el año siguiente para poder dictar. Esto es lo que dice el proyecto de ley. ¿Qué chances tiene de ser aprobado en diputados? Muchísimas, más ahora que en el contexto electoral los que eran aliados hasta hace poco ahora no lo son y empiezan a denunciar abusos en materia institucional por parte del gobierno. Hay un tema que caló muy fuerte, que fue el pedido a la justicia para que se prohíba la difusión de los audios del tema españolo. Ahí terminó funcionando como argumento en favor de degradación institucional. ¿Cuándo puede ser aprobado en diputados? Probablemente en las próximas semanas, hay que ver cómo avanza, pero lo cierto es que hay muchas chances de que el Congreso le ponga límites a la capacidad que tiene Milei de emitir decretos de necesidad de urgencia. Y es viernes.